Bienvenidos a Comunicando Psicología, este espacio de salud mental diseñado para acompañarlos, para disfrutar con personas que están muy empapadas de todos estos temas de la salud mental y que nos sirven a todos. Es importante saber cómo funcionamos desde esta área para de verdad tener vidas más felices, y esa es la intención en este espacio que hacemos con tanto cariño. Hoy nos acompaña Omar Amador. Omar es psicólogo clínico, psicólogo cognitivo-conductual, y con él pues vamos a ampliar un poquito todo ese tema de la psicología cognitiva, qué es, cómo se aplica, porque tiene muchos campos de acción y es un enfoque que de verdad es muy exitoso, y para mí un gusto enorme tenerlo aquí y compartir este espacio, porque él es una persona muy preparada y además una persona muy cercana, muy cálida, muy querido. Así que Omar, gracias por estar con nosotros hoy aquí. A ti, Sandra, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y bueno, compartir todo lo que tiene que ver con la psicología cognitiva, con la psicoterapia cognitiva, que de seguro le sirve mucho a la gente. La psicología cognitiva es un enfoque de la psicología, porque claro, tiene distintas miradas, se puede tratar desde distintos enfoques, pero es una quizás de las más exitosas en el tratamiento de enfermedades mentales, y cada vez parece que gana más terreno. Yo, hablando con Omar, incluso cuando hablábamos un poquito de qué enfoque me gustaba, particularmente yo le decía que me gustaba el cognitivo, y él me decía, muy bien, porque claro, él es cognitivo, entonces lo defiende mucho, y sobre todo lo que queremos a través de este espacio es que la gente conozca, porque pasa en consulta, que muchas veces le dicen a la persona, sería bueno que consiguieras una terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿y qué es eso? ¿A qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de la terapia cognitivo-conductual? Y es bueno que la gente lo sepa. No existe una sola psicología. Existen distintos modelos teóricos de la psicología, y la diferencia de los modelos está en que miramos los problemas de las personas y miramos al ser humano de forma distinta. Por ejemplo, hay personas que se deprimen. Entonces, la psicología va a tener distintas opiniones sobre lo que es la depresión. En ese sentido, la psicología cognitiva refiere que la gran mayoría de los trastornos emocionales se originan en la forma en cómo pensamos. Y a la hora de aplicar un tratamiento psicológico para un tema como la depresión, entonces ya lo haríamos de psicoterapia cognitiva. Resumiendo, sería psicoterapia es atención clínica a los pacientes, y la psicología cognitiva es un modelo teórico que explica cómo funciona la mente. Ok, entonces digamos que el psicólogo clínico, cuando está atendiendo justamente pacientes, está haciendo psicoterapia. Exactamente, está haciendo psicoterapia sobre una problemática que el paciente trae a una consulta. Correcto. Muy bien, partiendo de ahí, explicando eso tan importante que dices, que tiene que ver con los pensamientos, con la forma en cómo vemos el mundo a través de ese modelo que es pensamiento, emoción, conducta, ¿cierto? Así es. Que es el que tiene que ver con el modelo cognitivo-conductual. Vamos a contarles un poquito a las personas entonces cómo funciona el ser humano y qué tan fácil o difícil es. Porque claro, a ver, depende cómo usted piense, entonces va a tener una emoción. Y entonces depende de eso, va a tener una conducta. Y listo, yo me podría detener y decir, bueno, entonces tengo que aprender a manejar mis pensamientos, a cambiarlos, a tener pensamientos alternativos. Pero resulta que a veces no es tan fácil. Sí, lo que pasa es que en los seres humanos, Sandra, los comportamientos no son lineales, ¿cierto? A veces los psiquiatras o profesionales de la salud dicen, vayan de un psicólogo cognitivo-conductual, y lo que le está diciendo es, vayan de un psicólogo para que le trabaje su forma de pensar. Lo que hacemos los psicólogos cognitivos es tratar los tipos de pensamientos que las personas tienen, porque dependiendo de ese tipo de pensamientos puede detonar cierto tipo de emociones y conductas. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que si bien el orden no es lineal, para el psicólogo cognitivo sí es prioritario los pensamientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? De acuerdo a la forma en cómo pensamos, cómo interpretamos el mundo, cómo interpretamos las situaciones, esa interpretación lleva a que se despierten cierto tipo de emociones. Y esas emociones llevan a que se desaten cierto tipo de comportamientos. Entonces, tal como tú lo acabas de mencionar, para el psicólogo cognitivo es prioritario el pensamiento, luego la emoción y luego la conducta. Se llama principio de primacía.
al psicólogo cognitivo le interesa intervenir desde los procesos cognitivos como es el pensamiento. Bueno, hablábamos también ahorita de que es una terapia muy efectiva en muchos tratamientos. Desde hace bastante ya trata los trastornos de personalidad con bastante éxito. Pero me decías, ha ido ganando también en otro tipo de trastornos y problemas. ¿Cuáles? Si miramos el origen de la psicoterapia cognitiva, sobre todo la de Aaron Beck, para los que de pronto están un poco más cercanos a esto, a partir de los años 50 más o menos, se empieza a visualizar que el problema de los pacientes cuando tenían depresión no era tanto el que tuvieran la enfermedad, sino que había algo más importante, y es qué factores hacían que la enfermedad se mantuviera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice el autor de la psicoterapia cognitiva es, tienes derecho a deprimirte, de lo que no tienes derecho es a mantenerte deprimido. Entonces, la psicoterapia cognitiva empieza mirando los factores mantenedores de la depresión. Y ahí se abre un abanico de investigaciones que luego pasa a lo que es el tratamiento cognitivo para la ansiedad, luego para trastornos de la personalidad, e inclusive para la esquizofrenia, para los trastornos somatomorfos, trastornos alimenticios, adicciones, etcétera, etcétera. Hoy encontramos en Norteamérica el Instituto Beck, que sigue avanzando en investigaciones sobre esas nuevas padecimientos que hoy en día tiene nuestra sociedad, y que la psicoterapia cognitiva está buscando algo que opinar ahí para poder luego entrar con tratamientos nuevos, distintos, que son efectivos precisamente para dichos trastornos. Muy bien. Tengo entendido, ya tú me corregirás, que también es una psicoterapia muy centrada en el aquí y en el ahora. Exactamente. En lo que estamos viviendo. No es irnos al pasado ni irnos al futuro, sino más bien como, a ver, ¿qué está sucediendo en este momento y cómo lo resuelvo? Obviamente, estar con un problema en la actualidad, pues puede estar asociado con una situación del pasado o incluso con esa ansiedad frente a algo que puede venir en el futuro. ¿Es eso así? O sea, ¿estás centrada en ese aquí y en ese ahora? Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que diferenciar que ese aquí y ese ahora no se trata del momento, sino que ese aquí y ese ahora es del problema actual del paciente. De hecho, es una de las críticas que le han hecho a la psicoterapia cognitiva. No es que la psicoterapia niegue el pasado, ¿cierto? Tampoco es que niegue el futuro. Lo que sí hace la psicoterapia cognitiva es centrarse en el problema actual que tenga el paciente. Quizás ese problema actual obviamente tiene que ver con temas del pasado, porque también somos producto de una historia. Pero lo que busca el terapeuta cognitivo es centrarse en lo que le pasa al paciente en este momento. Hombre, habrán otros problemas o otras dificultades que habría que tratar, pero es tan sistemática la terapia que adopta un problema para luego adoptar el otro y luego el otro, pero no revuelve. Okay. Entonces, cuando hablamos de que se centra en el aquí y en el ahora, es en el problema actual del paciente, que lo lleva a que no sea funcional en su vida cotidiana, que tengas alteraciones a la hora de expresar afecto o de cierto tipo de conductas que terminan siendo desadaptativas. Entonces, se orienta precisamente al padecimiento actual del paciente y se establece unos tiempos de tratamiento para que a través de una agenda se vaya avanzando en dicho tratamiento. Ajá, es como decir una cosa detrás de la otra. O sea, tienes esta situación que te está atormentando, que te genera estrés, angustia, vamos a resolver esto y luego si esto trae consigo algo adicional, pues ya lo resolveremos. Exactamente. ¿Cierto? Así es. Una cosa detrás de la otra. Así es. Muy bien, en la terapia cognitivo-conductual, ahora hablaba de autores como Aaron Beck, que es el padre de la psicología, y él se enfocó mucho en el tema de las depresiones. Sí. ¿Cómo funciona? Porque lo he hablado en otros programas. A veces cuando tenemos situaciones que nos retan o estamos como tristes, bajitos de punto, es que estoy deprimido. Tenemos una forma de comunicarnos que no es la adecuada, porque la depresión va más allá de un estado de tristeza. Así es. Hablemos un poco cómo funciona la psicología cognitiva en un tratamiento depresivo, o como una persona que quizá nos está viendo en este momento y dice, es que yo no sé identificar si yo estoy viviendo una depresión, quizás tengo episodios, llevo tiempo así, hay momentos en que me bajo mucho. ¿Cómo identificar efectivamente que estás afrontando una depresión o estás iniciándola? Y es interesante la pregunta porque también uno se la hace al paciente cuando está en consulta.
La gran mayoría de los pacientes llegan diciendo a consulta que están deprimidos. Uno como terapeuta le pregunta, ¿y cómo sabes que estás deprimido? ¿Cierto? Para mirar cómo está interpretando ese estoy deprimido. Y a veces se da uno cuenta que realmente no es depresión, sino tristeza. Entonces, hay que aclarar ahí que hay una gran diferencia entre lo que es la tristeza normal y lo que es la depresión. Todo deprimido está triste, pero no todo triste está deprimido. Okay. La gran diferencia es la intensidad de la emoción y el tiempo que lleva padeciendo la emoción. Una persona que lleva más de 2 semanas con tristeza, una persona que lleva más de 2 semanas con dicha tristeza que no lo deja levantarse a trabajar, a hacer su vida cotidiana, disfrutar de su familia, de los placeres de la vida, empiece a pensar que se está deprimiendo, ¿cierto? Ya eso constituye una enfermedad como tal. Pero una persona que está triste porque, no sé, perdió una evaluación en la universidad, porque perdió un ser querido, porque lo despidieron del trabajo, porque, no sé, por cualquier cantidad de cosas que a veces pasan, no necesariamente está deprimido. La tristeza es una emoción natural que dura poco tiempo y que la naturaleza misma se encarga de que vaya disminuyendo en intensidad. Ahora, frente a lo que es la psicoterapia cognitiva, frente a la depresión, el principio básico dice que para que una persona se deprima, debe estar pasando por su mente una serie de pensamientos con contenido negativo. Es decir, pensamientos negativos en los que el paciente se evalúa hacia sí mismo negativamente, evalúa el mundo que lo rodea negativamente e inclusive evalúa el futuro negativamente. Esa triada se llama triada cognitiva. Correcto. Se llama triada cognitiva de la depresión. Entonces lo que hace el terapeuta cognitivo es evaluar esos 3 asuntos que acabo de mencionar, la percepción de sí mismo, del mundo que lo rodea y del futuro, y en la medida en que las 3 terminan siendo negativas, dichas percepciones, decimos que hay depresión. Ok, ahí ya se empieza entonces. Entonces se abre un abanico de técnicas y un tratamiento amplio para combatir precisamente esas percepciones negativas del paciente. Bueno, digamos que en el tema de la depresión también juegan muchas cosas, ¿cierto? Esto que estás explicando, pero también puede haber un contenido de tipo genético, de pronto si en la familia hay algunos casos de depresión, como que esa tendencia. Puede ser también que esos pensamientos de los que hablamos, que son los que azotan a la persona, que en un momento dado lo meten en ese bucle de pensamientos negativos sin salir de ahí, están condicionados un poco a cómo esa persona vivió su infancia, los tiene ahí metidos en esas creencias que también desde pequeños se van instalando en el inconsciente y afloran en una situación determinada de la vida. Puede pasar. Sí, y también es interesante para aclararle también a las personas que no es que el psicoterapeuta cognitivo niegue el componente genético o niegue el pasado o niegue el aprendizaje. Claro, el terapeuta cognitivo tiene en cuenta todo eso, ¿cierto? Ahí es cuando hablamos a veces que hay depresiones que uno logra evaluar que tienen un contenido genético muy fuerte. Y es lo que Aaron Beck llamaba como las depresiones endógenas, ¿cierto? Pero también hay pacientes que uno se da cuenta que las depresiones tienen que ver mucho con lo que está pasando afuera, ¿cierto? Con su ambiente, sea laboral, familiar, social, etcétera, etcétera, y que de alguna forma influyen mucho en su estado de ánimo. Ahí es cuando hablamos de las depresiones exógenas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno ve un paciente que tiene una depresión endógena, se hace necesario la ayuda también del médico, se hace necesario la ayuda de un tratamiento farmacológico y es cuando remitimos, no estamos en contra de la farmacología, de hecho nos parece una ayuda importante y es cuando remitimos a quien corresponda. Pero cuando vemos que es otro tipo de depresión, pues obviamente sí la atendemos. Volvemos al principio de primacía, es decir, tomamos al ser humano de manera integral, pero de esa integralidad nos importa o nos interesa un aspecto en particular. Y lo que nos interesa en particular son sus cogniciones, son sus pensamientos. Entonces, zapatero a sus zapatos. El terapeuta cognitivo te mira de forma integral, pero solo te trata tu parte cognitivo-conductual. Ok, muy bien. Estamos hablando con Omar Amador, psicólogo clínico, especialista en la terapia cognitivo-conductual, de ese tema bien interesante. Hacemos una pausa y regresamos para seguir ampliando el tema de hoy.
Seguimos en Comunicando Psicología con Sandra Gil y con nuestro gran invitado Omar Amador, psicólogo cognitivo-conductual, con quien hablamos acerca de este enfoque de la psicología. Y yo quería preguntarte, Omar, ¿puede ser que el enfoque cognitivo-conductual se encuentre con otro? Con el humanista, con el dinámico, porque, bueno, finalmente yo creo que uno normalmente no va al psicólogo diciendo, yo quiero que me traten en esta corriente, simplemente yo necesito ayuda y voy a ir a hablar con el psicólogo. A veces puede que te sugieran, por lo que decías ahorita, el esquema de pensamiento, búscate un psicólogo cognitivo-conductual. Sí. Pero se encuentran ellas en algún momento, el humanismo, la psicología dinámica, esos otros enfoques. Sí, total. Yo creo que el punto de encuentro tiene que ver en que el psicólogo se centra en la psiquis, en el comportamiento humano, ¿cierto? Se centra en la mente. Si dividimos la palabra psicología, traduce como tratado de la mente o tratado de la psiquis. Entonces creo que desde cualquier modelo el psicólogo siempre va a tratar se va a orientar a evaluar el comportamiento humano como tal. En eso nos encontramos. Pero obviamente y afortunadamente hay unas divisiones teóricas que nos llevan a enfocarnos más en unas cosas que en otras. No para rivalizar, ni tampoco para pelear, ni para decir quién tiene la razón. Pero son discusiones que se han dado a través de la historia de la psicología y nos ha permitido tener distintas visualizaciones de la mente humana y del comportamiento humano. Entonces algunos dirán, pues el comportamiento que hoy tenemos es producto de nuestra niñez, ¿cierto? Otros dirán, el comportamiento que hoy tenemos es producto del vínculo que tuvimos con nuestros padres. Otros dirán que tiene que ver con nuestras potencialidades, ¿cierto? Que no hemos descubierto. Otros dirán que son aprendizajes que hemos tenido a través de la historia y otros decimos que generalmente nuestras emociones y nuestra conducta es producto de lo que pensamos y cómo lo hacemos. Sin embargo, los dos modelos que más se juntan, digámoslo así, que se encuentran y se la van muy bien, es el cognitivo y es el conductual. Ajá. Como ya lo dijimos, el cognitivo se centra en la mente y el conductual, a pesar de que dice que la mente no existe, se centra en el aprendizaje de las conductas. Ajá. Entonces el conductista dice que toda conducta es aprendida y como es aprendida se puede desaprender. Entonces se une con el cognitivo diciendo que de acuerdo a cómo pensamos, aprendemos a cómo comportarnos. Entonces ahí se une el modelo cognitivo-conductual. Y qué interesante lo que estás diciendo, eso de desaprender, lo escuchamos cada vez más. Sí. ¿Cierto? Porque claro, de pequeño nos enseñaron cómo era la vida, y nuestros papás lo hicieron de la mejor manera, o esas figuras de autoridad que tuvimos cuando pequeños. Se habla de esa importancia de la primera infancia, entre el primer año de vida y los 7, incluso antes, pero también condicionar y decir lo que se hizo en esos 7 primeros años va a ser lo que le ocurra el resto de la vida. También es una cosa muy, muy tremenda. Sí, es una sentencia inclusive hasta injusta. Sí, como que ya no hay remedio. De hecho, en las teorías que a veces tocamos, la teoría de Piaget, habla del desarrollo cognitivo y prácticamente habla del desarrollo cognitivo hasta los 12, 13 años. Pero teorías más actualizadas dicen, no, es que el aprendizaje no se da hasta ahí, sino que se da durante el resto de la vida. Durante el resto de la vida. Entonces no podemos decir que somos producto de los primeros 7 años, no, somos producto no solamente de lo que pensamos y de la forma como actuamos, y va a ser durante toda la vida. Así es. En la psicología cognitiva también se habla mucho de la metacognición. Sí. ¿Cierto? Y la gente dice, ¿qué es eso? O sea, suena raro. ¿Qué es la metacognición? Hoy vamos a contarles. Sí. Básicamente, yo tengo entendido que es pensar lo que pensamos. De acuerdo. Que creo que es lo que nos hace verdaderamente humanos. Ajá. Es una capacidad netamente humana. Tenemos la capacidad de no solamente pensar sobre lo que hacemos, sino también de reflexionar sobre lo que pensamos. A veces inclusive tenemos cierto tipo de ideas, y es lo que los psicólogos cognitivos llamamos como práctica cognitiva. Aprendemos a evaluar nuestros propios pensamientos. Y llega un momento en que uno para y uno dice, ¿y yo por qué estoy pensando eso? Qué raro. Cuando yo me pregunto por qué estoy pensando lo que estoy pensando, estoy haciendo uso de la metacognición. O a veces también ocurre cuando actúo. Recordemos que el pensar también es una conducta. Entonces a veces el solo hecho de comerme las uñas, ¿cierto? De un momento a otro yo digo, ¿y por qué me estoy comiendo las uñas? Estoy haciendo uso de la metacognición. Entonces es una capacidad que tenemos, como ya lo mencioné, los seres humanos, de reflexionar, de evaluar y de pensar sobre nuestros propios pensamientos. Y
y además que nos ayuda también a pensar mejor. Claro, ¿cierto? porque puede que nos encontremos con un pensamiento de estos distorsionados en los que estamos viendo todo de manera fatal. Ajá. Y luego como que nos detenemos y decimos, pero ¿qué probabilidad hay de que esto realmente ocurra? Exactamente. De hecho, hay un ejercicio muy interesante que se lo recomiendo. Tómese un tiempo en unas horas de la tarde de 2 horas, póngale de 1 a 3 de la tarde, y haga más o menos la lista de los pensamientos que usted tiene en ese lapso de tiempo. Sí. Luego haga el conteo durante una semana y se da cuenta que en ese lapso de tiempo usted generalmente piensa lo mismo. Generalmente. Entonces hay una serie de pensamientos que se repiten y se repiten, ¿no? Y se ve, pero yo cuando me levanto porque pienso esto, al mediodía porque tiendo a pensar eso, en la noche antes de acostarme o de dormirme pienso esto. Cuando estoy haciendo esa evaluación de mis propios pensamientos es la metacognición. Y es muy interesante, a mí me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos permite cambiar los pensamientos. Exactamente. ¿Cierto? Y eso va en pro de lo que estamos hablando hoy. De acuerdo, inclusive de lo inútil que a veces pensamos. Exacto. Uno dice, qué barbaridad lo que estoy pensando en ese momento, ¿para qué? ¿O para qué me sirve pensar? Y uno se va un poquito más atrás y se da cuenta que es un aprendizaje que viene hace mucho tiempo. Muy bien, en la terapia cognitiva también se habla del diario de emociones, pues es como una de las técnicas que se utiliza con el tema también de los pensamientos. Sí, de acuerdo. Entonces, hablemos de eso. Sí. Yo sé que en terapia pues vas a encontrar al psicoterapeuta que te va a indicar, y esa es la idea, la invitación yo creo que hacemos desde aquí, es a fortalecer la salud mental y a visitar al psicólogo, al psicoterapeuta. Insistimos en eso porque definitivamente a todo el mundo le viene bien. Quitarnos el estigma de que ir donde el psicólogo, eso no es para nosotros porque estamos muy bien mentalmente. Pero más allá de eso, pues también a mí me gusta darles pinceladas a las personas, y ese diario de emociones a mí me parece súper interesante. Sí, sin embargo los terapeutas cognitivos tendemos más a trabajar el cuadro de registro de pensamientos. Hablemos de ese también. De pensamientos. Listo. Entonces, a veces lo que nos ayuda a identificar esas emociones que a veces no nos gustan, ¿cierto? Es anticipando qué tipo de pensamientos tengo que me llevan a que surjan esas emociones. Entonces, lo que hacemos con los pacientes es, en un cuadro con varias columnas, en la primera columna anote la fecha. Sí. En la segunda columna anote la situación. Sí. En la tercera columna anote los pensamientos sobre esa situación. Sí. En la siguiente columna anote la emoción que le surgió debido al pensamiento que usted tuvo sobre esa situación. Okay. Y después anote las consecuencias o el comportamiento. Okay. Entonces voy al ejemplo. Fecha cualquiera, hora 3 de la tarde, situación, entrevista con Sandra. Ajá. ¿Cierto? Los pensamientos que se me pueden ocurrir y que llegan a mi mente de forma automática puede ser, voy a gaguear, me voy a desconcentrar, no voy a entender las preguntas que Sandra me va a hacer, ¿cierto? La siguiente columna, ¿qué emoción me produce esos pensamientos? Angustia, ansiedad, estrés, ¿cierto? ¿Y qué consecuencias o qué comportamientos adopto? Me devuelvo de la puerta. Ajá, es como el bloqueo. Como el bloqueo. Ajá. Entonces a veces uno dice, ¿valió la pena? ¿Fue real lo que pensaste? ¿O fue producto de la situación? ¿O realmente fue la forma en cómo interpretaste catastróficamente la situación? Y eso va llevando a que además de que se dé la lista de pensamientos, se dé también la lista de emociones que constantemente lo atacan a veces a uno y que no lo dejan funcionar de forma adecuada. Ay, me encanta. Sí. Me encanta este ejercicio porque finalmente lo podemos llevar a muchas situaciones de la vida. Poniendo el ejemplo que estabas describiendo, puede ser frente a una entrevista de trabajo, que puede pasar lo mismo que tú acabas de decir. Entonces, ¿cómo hacerlo? Digamos, vamos a hacerlo en positivo, por decirlo así. ¿Cómo enfoco la fecha de hoy, esa situación? Ay, voy a ir a la entrevista con Omar en este caso, y entonces no, me va a ir muy bien porque nosotros hablamos previamente del tema y vamos a hablar de una cosa que yo sé, que yo controlo, pues puede que me haga alguna pregunta que de pronto me corche, pero
nos reímos y seguimos. De acuerdo. Entonces es un poco también cómo nos preparamos para eso. Sin embargo, la terapia cognitiva se basa en la realidad de los hechos. Ajá. La psicoterapia cognitiva no pretende ser un mundo de ilusiones, Ajá, donde decimos que la vida es linda, que la vida es bella, y que te va a ir muy bien y que todo va a salir eso perfectamente. hace más de parte de la psicología positiva, ¿cierto? Podría ser. Ajá. No, la psicoterapia cognitiva dice, no, adoptemos esto al mundo real. Sí. Y el mundo real nos dice que cuando vas a un evento donde no sabes qué va a pasar, eso te crea cierta serie de Ansiedad. expectativas. Sí, expectativa. Y cuando yo no sé qué va a pasar, eso se me sale de control y lo normal es que te produzca ansiedad. Por lo tanto, lo más normal que te va a suceder en la entrevista con Sandra es que vas a estar ansioso. ¿De acuerdo? Okay. La idea no es quitarte la ansiedad, sino estar en la entrevista con Sandra con ansiedad. Entonces, lo que yo aprendo ahí no es a decir que la vida es linda y que me va a ir muy bien en la entrevista, sino que lo que yo tengo que aprender es técnicas en la entrevista con Sandra, cómo manejar la ansiedad. Por ejemplo, alguien que nos está viendo y dice, bueno, muy bien, voy ansiosa a una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Sí. Porque no sé qué va a pasar. De acuerdo. Porque puede que me cojan o no, ¿Así? pero es que si no me cogen, yo necesito el trabajo. Entonces, Exacto. quiero controlar la situación. ¿Cómo manejar esa ansiedad ahí? Sigo con el ejemplo de la entrevista con Sandra. ¿Listo? Ya lo estoy diciendo en televisión. Ajá. Estoy ansioso porque esas cosas, tantas luces, las preguntas que son en directo, nada preparado, ¿cierto? Obviamente eso produce ansiedad. Y aquí quizás estoy ansioso, pero he aprendido que aún con la ansiedad puedo funcionar de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Aceptemos de que estamos como estamos. Aceptemos de que estamos tristes a veces, que estamos irascibles a veces, que estamos ansiosos a veces. Y el primer asunto es aprender a conocernos y autoaceptarnos tal y como somos. No luchar contra sí mismo. Y segundo, no buscar controlar la emoción, porque la emoción no se deja controlar. Ella va, ella se manifiesta. Ella sale solita, pero también se va solita. Ajá. Y uno sabe que en un escenario como este, la ansiedad te puede durar los primeros 2 o 3 minutos. Ya después el asunto fluye un poco más. Claro. ¿Cómo lo sé? Porque me conozco un poco más y porque uno ha aprendido que así funcionamos los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que el asunto no está en luchar contra sí mismo, ni contra mis propias emociones, ni buscar controlar la emoción, sino más bien aprenderse a conocer un poco más, a aceptarse tal como somos y obviamente ya en este tipo de escenarios aprender qué técnicas utilizar para disminuir un poco la ansiedad. Recomiendo uno, sobre todo a los estudiantes, cuando salen a exponer con ansiedad, es antes de la exposición diga que está ansioso. Ah, sí. Diga que está, sirve. sí, claro. Estoy muy ansiosa. Sí, vea, voy a exponerles hoy, estoy muy ansioso, muy ansiosa, pero así lo voy a hacer. Y cuando usted lo menciona, se le disminuye un poco. Porque a veces también la ansiedad se nos aumenta, es porque no queremos que nos vean ansiosos. Ajá. La queremos ocultar. Y todo hace parte, finalmente, de lo que veo, del control. De que no queremos que se nos salgan las cosas de control y es entender que no lo controlamos todo. Y menos las emociones. Ajá. Las emociones no se controlan. Ajá. No se controlan. Ellas surgen solitas y también desaparecen paulatinamente solitas. Bueno, pues encantada de tener este diálogo, esta conversación contigo hoy, Omar. Podríamos seguir hablando horas, yo creo. Pero el tiempo aquí como siempre, ¿no? Pasa deprisa, como siempre. Sí, sí. Yo quiero agradecerte por estar con nosotros hoy aquí. Si nos quieres dejar una recomendación final con respecto al tema que traemos hoy de la psicoterapia cognitiva. Que de alguna forma tú también ya lo tocaste, ¿no? Yo creo que miremos la psicología y miremos a los psicólogos de forma distinta, como dicen por ahí. Los psicólogos no son para los enfermos mentales, necesariamente. El psicólogo debería ser parte de la canasta familiar. Ir del psicólogo, ir de la psicóloga, conversar, hablar, hacer catarsis, desahogarme. A veces uno diciendo las cosas sabe realmente lo que quiere. Entonces, nada, sin ningún tipo de prevención, los psicoterapeutas estamos para escuchar, para orientar, no para cambiar, pero sí muy interesados en lo que es la salud mental de ustedes. Muchísimas gracias, Omar. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Volveremos a tener otro espacio con Omar porque eso es muy valioso lo que comparte en este programa de Comunicando Psicología. Agradecer también a todos ustedes por estar en casita, por participar, por hacer grande este espacio. Lo hacemos con toda la intención de fortalecer la salud mental de ustedes y la nuestra. Un abrazo para todos.